La lluvia había comenzado 3 horas antes del amanecer, convirtiendo los adoquines en espejos que no reflejaban más que mi propia incertidumbre. Me quedé de pie al borde del andén, apretando contra mi pecho mi gastada cartera de cuero, observando cómo se elevaba el vapor de los enormes vagones de hierro que se alineaban en la estación como bestias dormidas. El aire olía a humo de carbón y lana mojada, a viajes a punto de comenzar y a otros que llevaban mucho tiempo pendientes. Nunca se me había dado bien pertenecer a algo. La gran reunión se celebraba una vez cada 7 años, una tradición más antigua que la memoria, en la que los lobos sin pareja de todos los territorios convergían en la capital para conocerse, relacionarse y encontrar su lugar en la intrincada jerarquía que gobernaba a nuestra especie. Para la mayoría, era una celebración. Para mí, era como caminar hacia una ejecución para la que me había vestido de gala. Mis dedos encontraron la áspera tela de mi abrigo, recorriendo las costuras que mi madre había reparado la semana anterior. «Eres más fuerte de lo que crees, Sarah», me había susurrado, con las manos ligeramente temblorosas mientras trabajaba con la aguja, pero sus ojos contaban otra historia. La misma preocupación que había habitado en ellos desde que mi padre se marchó, desde que nuestra pequeña manada fronteriza había sido absorbida por un territorio más grande, desde que me había convertido en una cara más entre una multitud de lobos más fuertes, más rápidos y más deseables. Tenía 23 años y nadie me reclamaba en nuestro mundo. Eso me marcaba como defectuosa o imposiblemente exigente. La verdad era más simple y más dolorosa. Era olvidable a mi alrededor. Los recién llegados reían y suspiraban. Su emoción crepitaba en el aire húmedo de la mañana. Observé a un grupo de jóvenes de los territorios del sur subir a uno de los carruajes ornamentados reservados para las familias de alto rango. Sus vestidos de seda susurraban secretos que yo nunca sería invitada a escuchar. Se movían con la fluida confianza de quienes nunca habían cuestionado su valía. Nunca pasaban las noches preguntándose si tal vez habían nacido equivocadas, construidas equivocadas, hechas equivocadas, para este mundo de dominio y sumisión, de jerarquías claras y destinos aún más claros. El silbato del conductor atravesó el aire, agudo y definitivo. Todos los pasajeros, embarque final, los carruajes salen en 5 minutos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Volví a contar los vagones, 12 en total, cada uno marcado con diferentes designaciones. Los viajeros comunes en la parte trasera, las familias de rango en el medio y en la parte delantera. Entrecerré los ojos a través de la oscuridad difuminada por la lluvia y vi el elegante vagón negro que se separaba de los demás. Sus ventanas estaban tintadas y su puerta tenía un emblema plateado que no pude distinguir. Se suponía que debía subir al vagón 7. Pasaje común, asientos compartidos, un viaje de 3 días hacia el norte, a la capital. Respiré hondo y empecé a caminar, con mis botas salpicando charcos que parecían más profundos de lo normal. La plataforma era ahora un caos. Familias despidiéndose, maletas siendo cargadas, niños llorando mientras sus padres se preparaban para dejarlos con familiares. Atravesé la multitud, con la mirada fija en los números pintados en cada puerta de los vagones. El 5, el 6 y el 7 debían de ser los siguientes. Pero al rodear un grupo especialmente denso de viajeros, alguien me empujó. Un joven con ropa de viaje cara, que ni siquiera se volvió a mirar cuando tropecé. Mi bolso se me resbaló de las manos y me lancé a por él, atrapándolo justo antes de que cayera en un charco. Cuando volví a levantar la vista, desorientado y jadeando, vi la puerta abierta de un vagón justo delante de mí. El revisor ya se estaba alejando por el andén, con la atención puesta en los vagones de atrás. Subí rápidamente los escalones, sintiendo un gran alivio al escapar de la lluvia. El interior era más oscuro de lo que esperaba, iluminado solo por una única lámpara ámbar que proyectaba largas sombras sobre las paredes revestidas de madera oscura. También olía diferente. No era el olor a cuero gastado y aire viciado que había imaginado, sino algo más intenso. Cedro, humo y algo más. Algo que me erizó el vello de la nuca de una forma que no entendía. Elegí un asiento junto a la ventana y me acurruqué en la esquina,
como si pudiera hacerme más pequeña, menos visible. Me temblaban las manos mientras colocaba mi bolso a mi lado. ¡Qué tontería!, pensé. ¡Qué tontería estar tan nerviosa por un viaje en tren! Los minutos pasaban, nadie más subió. Debería haberme parecido extraño. Debería haberme preguntado por qué estaba tan vacío, por qué había un silencio tan inusual, pero estaba cansada por una noche sin dormir y ansiosa por los días que se avecinaban. Así que simplemente cerré los ojos y escuché la lluvia golpear el techo, dejando que el sonido me arrullara hasta alcanzar algo parecido a la paz. El vagón se puso en marcha tan repentinamente que di un grito ahogado y abrí los ojos de par en par. Y fue entonces cuando me di cuenta de tres cosas en rápida sucesión. Primero, este vagón era demasiado lujoso para un viaje común. Los asientos estaban tapizados en terciopelo burdeos. Los accesorios brillaban con oro auténtico. Y las ventanas eran de cristal biselado que dividía la luz gris de la mañana en fragmentos de arco iris. Segundo, no estaba sola. Tercero, el hombre sentado frente a mí en las sombras, al que de alguna manera no había notado antes, me miraba con una expresión que no podía descifrar. Algo entre sorpresa y algo mucho más peligroso. Era quizás una década mayor que yo, con un físico que parecía violencia contenida en un traje caro. Cabello oscuro, ojos más oscuros aún, un rostro que podría haber sido atractivo si no fuera tan completamente frío. Pero fue la sensación que me produjo lo que me dejó sin aliento. Una presión en el aire, un peso que hizo que mi instinto de lobo me gritara que bajara la mirada, que me sometiera, que me disculpara por la transgresión de simplemente existir en su espacio. Alfa, no cualquier alfa. Lo incorrecto de mi presencia allí me golpeó como un golpe físico. Mi voz salió como un susurro. Lo siento, debo haber... La plataforma estaba abarrotada y pensé, creías que este era el vagón 7. Su voz era grave, tranquila y absolutamente carente de calidez. No era una pregunta. Asentí con la cabeza, ya recogiendo mi bolso, ya preparándome para huir, a pesar de que el tren ya estaba en marcha, ganando velocidad al dejar atrás la estación. Me iré. Buscaré al revisor y me sentaré. Dos palabras, pronunciadas en voz baja, pero que me impactaron como una orden que no podía desobedecer. Y me encontré hundiéndome en el asiento de terciopelo antes de que mi mente consciente hubiera registrado la decisión. Se inclinó hacia adelante y la luz de la lámpara iluminó su rostro por primera vez. Hermoso y terrible como una tormenta que se cierne sobre un cielo familiar, convirtiendo todo en extraño y peligroso. Tenía una cicatriz a lo largo de la mandíbula, apenas visible, y sus ojos tenían algo que me hacía doler el pecho. Una soledad tan profunda que se había convertido en hielo. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Negué con la cabeza, pero incluso mientras lo hacía, las piezas encajaban en su sitio. El carruaje privado, el aura de poder que presionaba contra mi piel, como una mano alrededor de mi garganta, el emblema plateado en la puerta exterior. No lo había visto claramente, pero ahora recordaba su forma. Una corona dividida en 2 por 3 marcas de garras. «Oh, Dios, tú eres...». No pude terminar la frase. «Están en Ashford», dijo, y solo el nombre parecía ocupar todo el aire del vagón. El rey de los territorios del norte, el alfa de los alfas. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una intensidad que me hizo querer salir corriendo de mi propia piel. «Y tú estás entrando sin permiso en el vagón real, pequeño lobo». El silbido del tren resonó cuando nos adentramos en un túnel y el mundo fuera de las ventanas se volvió negro. Iba a morir. O peor aún, me iban a tirar de un tren en marcha y me iban a dejar en algún lugar desconocido del desierto para que encontrara el camino a casa en desgracia, suponiendo que sobreviviera. «Lo siento mucho», balbuceé, odiando cómo me temblaba la voz. «Fue un accidente. De verdad. Me iré ahora mismo. Lo haré. El tren va a 80 kilómetros. Me interrumpió con calma. «Los pasillos entre vagones son estrechos y están expuestos. Te arrastraría el viento antes de dar 3 pasos». Se recostó en su asiento, sin apartar los ojos de mi rostro. «Parece, señorita Sarah Winters, parece, señorita Winters,
que estará atrapada aquí conmigo durante los próximos 3 días. Algo brilló en su expresión, tan rápido que podría haber sido mi imaginación. Casi como diversión, si es que algo tan frío puede llamarse así. Entonces hizo algo que no esperaba. Alargó la mano y cerró la puerta del vagón con un clic decisivo, guardándose la llave en el bolsillo. Mi corazón se detuvo. «No te vas», dijo. Y ahora había algo en su voz que no podía nombrar. Algo que sonaba casi como satisfacción. «No hasta que llegáramos a la capital. Considéralo, el pago por tu intrusión». El tren salió del túnel y la pálida luz de la mañana inundó el vagón una vez más. Pero todo había cambiado. La lluvia resbalaba por las ventanas como lágrimas. Y frente a mí se sentaba el hombre más poderoso y peligroso de todo nuestro mundo. Y yo estaba encerrada aquí con él. El silencio que siguió a su declaración se extendió entre nosotros como un ser vivo. Podía oírlo todo. El traqueteo rítmico de las ruedas del tren sobre las vías, la lluvia contra el cristal, los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. 3 días encerrada en un vagón con el Rey Alfa. Lo absurdo de la situación habría sido divertido si no estuviera tan aterrorizada. Ashford no se había movido desde que guardó la llave en el bolsillo. Se sentaba con la quietud de un depredador que ya había capturado a su presa y estaba decidiendo cuándo atacar. Sus ojos seguían cada pequeño movimiento que hacía, la forma en que mis dedos retorcían la tela de mi abrigo. Cómo me acurrucaba más en la esquina de mi asiento, la rapidez superficial de mi respiración. «¿Vas a desmayarte?», preguntó, y esta vez había diversión en su voz. «No», mentí. «Qué pena. Podría haber sido entretenido». Sentí una pequeña chispa de ira atravesar mi miedo. «Me alegro de que mi terror le divierta, Majestad». Levantó ligeramente las cejas, así que al fin y al cabo tiene carácter. Me mordí el labio inmediatamente, arrepintiéndome del tono cortante de mi voz. Podría hacer que me metieran en una celda cuando llegáramos a la capital. Podría expulsarme de la reunión antes incluso de que empezara. Podría. «Deja de darle vueltas», dijo, con una voz que atravesó mis pensamientos acelerados. «Prácticamente puedo oler tu pánico desde aquí. Me está dando dolor de cabeza. Entonces déjame marcharme». «No». «¿Por qué no?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Se quedó en silencio durante un largo momento, estudiándome con esos ojos oscuros e indescifrables. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, pero, de alguna manera, eso la hizo más peligrosa. Porque tengo curiosidad por saber qué tipo de lobo es tan descuidado o valiente como para subir por error al carruaje privado del rey. Inclinó la cabeza. «¿Cuál eres tú, Sarah Winters? ¿Descuidada o valiente?». «Ninguna de las dos», susurré. «Solo desafortunada». Algo cambió en su expresión. «Sí, lo entiendo», dijo en voz baja. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, se puso de pie con un movimiento fluido y se dirigió a un armario pulido empotrado en la pared del carruaje. Era alto, más alto de lo que había pensado, y el espacio de repente se sintió mucho más pequeño con él de pie. Abrió el armario y dejó al descubierto unas jarras y copas de cristal. «Apenas ha amanecido», dije sin pensar. «Soy consciente de la hora, señorita Winters». Vertió un líquido ámbar en 2 copas. «También soy consciente de que estamos atrapados juntos durante 3 días y que la sobriedad hará que eso sea considerablemente menos tolerable para ambos». Me tendió una de las copas. La miré fijamente y luego lo miré a él. «No bebo whisky para desayunar». «Hoy sí». No era una sugerencia. Cogí el vaso, nuestros dedos se rozaron durante un segundo y el contacto me provocó una descarga en el brazo que no tenía nada que ver con la electricidad estática. Entrecerró ligeramente los ojos y supe que él también lo había sentido. Fuera lo que fuera, volvió a su asiento y nos quedamos allí sentados, bajo la extraña luz de la mañana, sosteniendo nuestros vasos como armas o escudos. No pude decidir cuál de las dos cosas. «Háblame de ti», dijo finalmente. Casi me echo a reír. «¿Por qué?». «Porque la alternativa es estar sentados en silencio durante 3 días. Y he descubierto que el silencio, aunque es preferible en la mayoría de las compañías, se vuelve sofocante en espacios reducidos.
Dio un sorbo a su bebida. Considéralo una orden real, si eso te lo hace más fácil. Cuéntame quién eres. ¿Por dónde podía empezar? ¿Qué le decías a un rey que te había encerrado en su carruaje? Di un pequeño sorbo al whisky. Me quemó al bajar, pero estabilizó algo en mi pecho. No soy nadie, dije simplemente. Border Pakak, recientemente absorbida por el territorio oriental tras la muerte de nuestro alfa. Sin rango, sin habilidades particulares. Asisto a la reunión porque mi madre insistió, aunque ambos sabemos que no lo haré. Me detuve sin querer terminar la frase. ¿No harás qué? No encontraré pareja, dije en voz baja, mirando fijamente mi vaso. No impresionaré a nadie. No cambiaré el hecho de que soy fundamentalmente anodina en todos los aspectos que importan en nuestro mundo. Esperaba que él estuviera de acuerdo o que tal vez me ofreciera alguna frase vacía y trivial. En cambio, se quedó callado durante tanto tiempo que finalmente levanté la vista. Me miraba con una expresión que no podía descifrar. Hablas de ti misma con una certeza que sugiere experiencia. ¿A cuántas reuniones has asistido? Esta es la primera. Entonces, ¿cómo sabes lo que encontrarás o no encontrarás? Dejé mi copa sobre la mesita que había entre nosotros, porque he vivido 23 años en un mundo que valora la fuerza, el dominio y la jerarquía clara. Yo no tengo nada de eso. Soy débil según nuestros estándares. Ni siquiera puedo transformarme correctamente la mitad de las veces. Mi lobo es, busqué la palabra, tímido, pequeño, no hecho para esta vida. Y sin embargo, subiste sola a un tren en marcha. Viajaste a una reunión en la que esperabas fracasar. Le hablaste con dureza a un rey que podría acabar con tu vida con una sola palabra. Sus ojos se clavaron en los míos. Eso no me parece tímido, señorita Winters. No supe qué responder a eso. El tren se balanceó al tomar una curva y me agarré al reposabrazos para mantener el equilibrio. ¿Qué le pasó al alfa de tu manada?, preguntó Theron, cambiando de tema con tanta naturalidad que casi no me di cuenta de la retirada táctica de lo que se estaba gestando entre nosotros. Una enfermedad, respondí. Fue muy rápido. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Sin él éramos vulnerables. 40 lobos sin un liderazgo real, sin alianzas, sin protección. El territorio oriental nos ofreció la absorción y aceptamos porque la alternativa era peor. La disolución, la dispersión. Sí. Volvió a quedarse en silencio y me encontré estudiándolo de la misma manera que él me había estado estudiando a mí. Tenía ojeras que delataban noches de insomnio. Sus manos, apoyadas en los brazos de la silla, tenían cicatrices tenues, antiguas, curadas hacía tiempo. Todo en él irradiaba poder. Pero debajo de eso percibí algo más, algo vacío. ¿Cuánto tiempo llevas siendo rey?, le pregunté antes de poder pensarlo mejor. 5 años. ¿Te gusta? Su risa fue aguda y sin humor. ¿Qué pregunta? No tienes que responder. No, dijo, no me gusta, pero el disfrute nunca fue el objetivo. Se bebió el whisky de un trago. Mi padre fue rey antes que yo. Era brutal, eficaz y totalmente despiadado. Cuando murió, los territorios estaban al borde de la guerra civil. Viejos rencores, disputas territoriales, desafíos a la sucesión. Tomé la corona porque la alternativa era ver cómo todo ardía. Eso suena solitario, dije en voz baja. Sus ojos se clavaron en los míos y por un momento vi algo crudo en ellos. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Sí, dijo finalmente. Lo es. El tren se adentró en otro túnel y la oscuridad nos envolvió por completo. En esa negrura, con solo el tenue resplandor de las lámparas entre nosotros, el mundo se redujo a este vagón, a este momento. Solo nosotros dos, suspendidos en el tiempo y el espacio. Cuando volvimos a salir a la luz gris de la mañana, algo había cambiado. El aire se sentía diferente, cargado, expectante. Debería odiar esto, dijo Theron en voz baja, más para sí mismo que para mí, al ver interrumpida mi soledad. Mi único viaje en el que no tengo que ser el rey, no tengo que actuar ni elaborar estrategias, ni mantener la máscara. Me miró. Debería estar furioso contigo,
pero no lo estás. No, admitió. Y no puedo decidir si eso te hace peligroso o si simplemente estoy demasiado cansado para que me importe. Un golpe en la puerta del carruaje nos hizo saltar a ambos. Su Majestad, dijo una voz desde fuera. Nos acercamos a la primera estación. ¿Necesita algo? Se levantó y se dirigió a la puerta. La abrió, pero solo un poco, lo justo para que quien estuviera fuera no pudiera verme. No, no quiero que me molesten durante el resto del viaje. Sin paradas, sin interrupciones. Pero señor, la programación, dije, sin interrupciones. Informe al revisor. Sí, Majestad. Los pasos se alejaron por el pasillo. Terren volvió a cerrar la puerta con llave y se volvió hacia mí. Ahora pensarán de verdad que esconde algo escandaloso aquí, dije. Que piensen lo que quieran. Dejé de preocuparme por los chismes el día que tomé la corona. Se acercó a la ventana y se quedó mirando el paisaje que se difuminaba ante sus ojos. Tenemos 3 días, señorita Winters, 3 días antes de llegar a la capital y de que la realidad vuelva a imponerse. 3 días en los que yo no tengo que ser el rey alfa y usted no tiene que ser la chica olvidable de una manada disuelta. Se volvió para mirarme y ahora había algo vulnerable en su expresión, algo que me dejó sin aliento. ¿Qué propones que hagamos con ellos? Pregunté. Propongo que seamos sinceros, brutalmente sinceros, sin miramientos, sin rangos, sin roles, sin expectativas. Bajó la voz. Solo 2 lobos solitarios atrapados en un tren, contándose verdades que nunca le hemos contado a nadie más. Era posiblemente la propuesta más peligrosa que había oído nunca. Y cuando lleguemos a la capital, susurré, cuando lleguemos a la capital, fingiremos que esto nunca ha sucedido. Tú irás a tu reunión, yo volveré a mi trono y volveremos a ser desconocidos. Debería haber sido un alivio, un final claro, sin complicaciones. Pero en cambio me sentí como si hubiera muerto un poco. ¿Por qué haces esto? Le pregunté. Se quedó callado durante un largo rato. Porque estoy muy cansado de estar solo, dijo finalmente, y la cruda honestidad de su voz hizo que algo se rompiera en mi pecho. Y porque cuando entraste en este vagón, por primera vez en 5 años, sentí algo más que vacío. El silbido del tren resonó cuando cruzamos un puente sobre un río caudaloso, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. De acuerdo, dije. 3 días. Sinceridad brutal. Sonrió. Una sonrisa auténtica, pequeña y triste, y dolorosamente hermosa. Entonces, empecemos. El primer día se disolvió en algo que nunca había experimentado antes. Una extraña intimidad nacida del confinamiento y del permiso para ser sinceros. Hablamos durante toda la mañana mientras el paisaje cambiaba de colinas boscosas a llanuras abiertas, y la lluvia finalmente se disipaba en manchas de luz solar que hacían brillar la tierra húmeda. Theon me habló de su infancia, de un padre que consideraba el afecto una debilidad y que había entrenado a su hijo para eliminar esa debilidad mediante métodos que no describió del todo, aunque pude leer el precio que había pagado en las sombras que cruzaban su rostro. Me habló de su madre, que murió cuando él tenía 12 años, y de cómo sus últimas palabras para él habían sido: «No dejes que te conviertan en una persona cruel». ¿Lo hicieron?, le pregunté en voz baja. Se quedó callado, mirando por la ventana. Ya no lo sé. He hecho cosas, tomado decisiones que eran necesarias para la estabilidad de los territorios. Necesarias, pero no amables. Se volvió para mirarme. ¿Eso me hace cruel o simplemente práctico? Creo que te hace humano, le dije, incluso si somos lobos. Su risa fue suave y sorprendida. Tienes una forma de decir cosas que deberían ser sencillas, pero que de alguna manera no lo son. Le hablé de mi padre, que se marchó cuando yo tenía 15 años, incapaz de soportar la vergüenza de tener una hija que no podía transformarse correctamente, cuyo lobo era débil y miedoso. Le hablé de los años que pasé intentando arreglarme, forzando a mi lobo a ser algo más fuerte, algo digno. Sobre la noche en que finalmente acepté que tal vez solo estaba rota de alguna manera fundamental. «Muéstrame», dijo Thronon de repente. Parpadeé. «¿Qué? Eres un lobo. Déjame verla». El pánico se agitó en mi pecho. «No puedo. No aquí.
no en un espacio tan reducido, y ella no lo es. Sira. Su voz era suave pero firme. No te pido una transformación completa. Solo déjame sentir su presencia. Deja que salga lo suficiente para que pueda conocerla. Cerré los ojos, con el corazón latiéndome con fuerza. Había pasado tanto tiempo ocultando esta parte de mí, avergonzada de su pequeñez, de su debilidad. Pero algo en la forma en que él había compartido su propio dolor me hizo querer intentarlo. Busqué en mi interior, llamando al lobo que vivía bajo mi piel. Ella se movió con renuencia, siempre temerosa del rechazo, de ser encontrada deficiente. Pero lentamente, con cuidado, la dejé acercarse a la superficie. Mi respiración cambió, se hizo más profunda. Sentí que mis sentidos se agudizaban. Podía oler el cedro y el humo que parecían adherirse a la piel de Theron. Podía oír los latidos de su corazón, firmes y fuertes. Cuando abrí los ojos, supe que habían cambiado. El ámbar de mi lobo se veía a través de ellos. Theron se había quedado muy quieto. Me miraba con una expresión que no podía descifrar. Sus propios ojos parpadeaban con la oscuridad de su lobo, que se alzaba para encontrarse con los míos. «Hola, pequeña», murmuró. Su voz se había vuelto más grave, algo que me hacía vibrar los huesos. Mi loba debería haberse acobardado, debería haberse sometido inmediatamente al dominio abrumador de la presencia del rey Alfa. Pero en cambio hizo algo que nos sorprendió a ambos. Mantuvo su mirada, sin desafiarlo. No había agresividad en ella, pero tampoco apartó la vista. Lo miró como a un igual, con curiosidad y sin miedo, como si reconociera algo en él que yo apenas empezaba a comprender. Theron contuvo el aliento. «Extraordinario», susurró. Entonces mi loba hizo algo aún más extraño. Le transmitió un sentimiento a través de esa conexión invisible que existía entre todos los de nuestra especie, pero de alguna manera más fuerte, más clara. Era un sentimiento de reconocimiento, de bienvenida, de hogar. Su lobo respondió con fuerza y sentí su poder bruto golpearme como una ola. Pero debajo del dominio, debajo de la fuerza letal, había algo más. Soledad. Un anhelo tan profundo que no tenía fondo. Nuestros lobos se rodeaban mutuamente en ese espacio entre lo humano y lo animal. No en confrontación, sino en descubrimiento, como dos mitades de algo que se había roto y que solo ahora se estaba recomponiendo. Entonces se apartó bruscamente y sentí que la conexión se rompía como una pérdida física. Se alejó de mí de repente, con los hombros tensos. «Ya basta», dijo con voz áspera. Retiré a mi loba, con las manos temblorosas. «Lo siento, no era mi intención. No te disculpes». Se pasó la mano por el pelo oscuro, y cuando se volvió hacia mí, su expresión volvía a estar cuidadosamente controlada. «Tu loba no es lo que crees que es, Sara». «¿Qué quieres decir?» «No es débil, es...» Se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. «Es excepcional. Llevo 5 años como rey. He conocido a miles de lobos y nunca había sentido nada como lo que acaba de pasar». «No lo entiendo». Volvió a su asiento, pero no se relajó. Se sentó inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda. Yo tampoco, lo cual es problemático. El tren comenzó a reducir la velocidad y por un momento pensé que nos acercábamos a otra estación, pero entonces me di cuenta de que se estaba poniendo el sol. Habíamos estado hablando todo el día. La voz del revisor se escuchó a través de un altavoz instalado en la esquina del vagón. «Su Majestad, estamos entrando en el paso de montaña. Pararemos para pasar la noche en la estación Northern Way, según lo previsto». Thronon pulsó un botón en la pared. Dije, sin paradas: «Señor, no es seguro atravesar las montañas en la oscuridad. Las vías son viejas en este tramo, y soy consciente de los riesgos». Continúe. Hubo una pausa. «Como ordene, Majestad». El altavoz se apagó. Miré fijamente a Theron. «¿Es realmente peligroso?» Moderadamente, se encogió de hombros, pero parar significa abrir la puerta. Significa preguntas sobre por qué no estoy comiendo en el vagón restaurante. Significa que la gente se preguntará, ¿qué estoy haciendo encerrado aquí? Me miró a los ojos. «Prefiero arriesgarme en las montañas antes que terminar esto todavía».
Algo cálido se extendió por mi pecho. ¿Estás loco? Probablemente. Su boca esbozó una casi sonrisa. ¿Tienes miedo? Lo consideré. Debería tenerlo. El tren estaba recuperando velocidad, dirigiéndose hacia las montañas que no podía ver en la oscuridad creciente. Pero, de alguna manera, no lo tenía. No, dije con sinceridad. Me siento más segura aquí que en muchos años. Su expresión se suavizó. Yo también. La noche cayó por completo mientras subíamos por las montañas. Las luces del vagón se atenuaron automáticamente, dejándonos en un cálido resplandor dorado que se sentía íntimo y secreto. Thronon volvió a abrir el armario y sacó pan, queso, frutos secos, comida sencilla, pero sabía mejor que cualquier comida que hubiera probado en los últimos tiempos, quizás por la compañía. Ahora hablábamos de cosas más pequeñas, más fáciles, libros que habíamos leído, lugares a los que habíamos viajado. Le hablé del jardín de mi madre, de cómo era capaz de hacer crecer cualquier cosa, incluso en la tierra más pobre. Él me habló de una cascada en la frontera norte de su territorio, un lugar al que acudía cuando el peso de la corona se le hacía insoportable. Voy allí y recuerdo que el mundo existía antes que yo y seguirá existiendo después de mí, dijo en voz baja, que mis problemas, por grandes que parezcan, son temporales. El agua sigue cayendo, la tierra sigue girando, todo pasa. Eso también suena solitario, dije. Ir solo a lugares hermosos, lo es. Me miró al otro lado de la pequeña mesa, pero nunca antes había querido compartirlos con nadie. La implicación flotaba en el aire entre nosotros, antes de ti. El tren dio una sacudida repentina, tirándome hacia un lado. Terence se levantó de su asiento en un instante, sujetándome con las manos en los brazos. Estábamos apretujados en el estrecho espacio y podía sentir su calor, oler ese aroma a cedro y humo que despertaba el interés de mi lobo. Lo siento, susurré. No lo estaba. Deja de disculparte, murmuró, y su voz volvió a ser baja y áspera. Sus manos no habían abandonado mis brazos. Te disculpas por existir, Sarah, por ocupar espacio, por ser vista. ¿Por qué? No podía mirarlo porque eso era lo que había aprendido, que era demasiado y a la vez insuficiente, que el mundo sería más fácil si fuera más pequeña, más callada, menos. Su mano se movió hacia mi barbilla, inclinando mi rostro hacia arriba, hasta que no tuve más remedio que mirarlo a los ojos. El mundo sería más pobre sin ti, dijo con vehemencia. ¿Me entiendes? ¿Más pobre? Las lágrimas me quemaban los ojos. No me conoces lo suficiente como para decir eso. Sé que en un solo día me has hecho sentir más humana que en 5 años. Sé que tu lobo miró al mío y vio más allá del monstruo, lo que queda del hombre. Sé que eres lo suficientemente valiente como para decir la verdad y lo suficientemente amable como para escuchar la mía. Su pulgar rozó mi pómulo, con tanta suavidad que me dolió el corazón. Eso es más que suficiente, Sara. El tren volvió a balancearse al tomar una curva y sus manos se movieron para sujetarme contra él. Nos quedamos allí, en la penumbra, tan cerca que podía contar los latidos de su corazón. Pude ver el momento exacto en que sus ojos se posaron en mis labios. Es una idea terrible, susurró. La peor, coincidí. Pero ninguno de los dos se apartó. El momento se prolongó entre nosotros como cristal hilado, hermoso y frágil, a punto de romperse. Entonces Theon exhaló lentamente y dio un paso atrás, soltándome. Debemos dormir, dijo, con la voz de nuevo cuidadosamente controlada. Mañana será un día largo, asentí, sin confiar en mi voz. Se acercó a un panel en la pared y pulsó algo. Los asientos de terciopelo se transformaron suavemente en una cama a un lado del carruaje, acolchada y cubierta con mantas que parecían increíblemente suaves. Tú tómala, dijo. Yo dormiré en el banco. No puedo permitirlo, Sara. Me lanzó una mirada que era a la vez divertida y exasperada. Soy el rey. He dormido en lugares mucho peores durante las campañas. Sobreviviré una noche en un banco acolchado. Cuando seguí dudando, añadió con más suavidad, por favor, déjame hacer esta pequeña cosa que no requiere negociación ni maniobras políticas. Déjame cuidar de ti.
La vulnerabilidad de esas últimas palabras me desarmó. Asentí y me acerqué a la cama, quitándome las botas y el abrigo. Las mantas eran tan suaves como parecían, y la almohada olía ligeramente a cedro, como él. Terence se acomodó en el banco de enfrente, se cubrió con una manta de repuesto y bajó las luces hasta que solo quedó un tenue resplandor, suficiente para ver las formas, pero no los detalles. «Buenas noches, Sarah», dijo en la oscuridad. «Buenas noches, Theron». Escuché el ritmo del tren, su respiración que se igualaba en el espacio entre nosotros. Las montañas se alzaban fuera de las ventanas, vastas y antiguas, y en algún lugar de sus profundidades, los depredadores cazaban y las presas corrían, y la eterna danza de la supervivencia se desarrollaba bajo las estrellas que yo no podía ver. Pero aquí, en este pequeño vagón, atravesando la oscuridad a toda velocidad, sentí algo que nunca había esperado sentir. Me sentía segura, vista, deseada y aterrorizada por lo que sucedería cuando saliera el sol en nuestro tercer y último día. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y me di cuenta de que, en algún momento de la noche, el tren había dejado de moverse. Durante un momento de desorientación, no pude recordar dónde estaba. Entonces, los recuerdos volvieron a mi mente de golpe, oprimiéndome el pecho. El vagón real, el Rey Alfa, 3 días que se estaban agotando rápidamente. Me senté con cuidado, apartándome el pelo de la cara, y vi que él ya estaba despierto. Estaba de pie junto a la ventana, completamente vestido, con una postura rígida, mirando fijamente algo que yo no podía ver. Había tensión en cada línea de su cuerpo, una preparación en tensión que no había estado allí ayer. «¿Qué pasa?», pregunté, con la voz aún ronca por el sueño. No se volvió. «Nos hemos detenido. Ya lo veo». «¿Por qué?». «Hay un árbol atravesado en las vías. Uno grande. Tardarán horas en retirarlo». Apretó la mandíbula. «Lo que significa que vendrá gente, funcionarios, miembros de la tripulación, quizás incluso otros pasajeros de los carruajes traseros que querrán estirar las piernas». La comprensión me llegó fría y desagradable. Nuestra burbuja estaba a punto de estallar. «No pueden saber que estoy aquí», dije en voz baja. «No». Finalmente se volvió para mirarme y había algo feroz en su expresión. «No pueden. No porque me avergüence de ti. Nunca pienses es eso, sino porque en el momento en que alguien te vea aquí, tu vida se complicará de formas que no puedes imaginar». Se extenderían rumores. Otros alfas te verían como una herramienta política. Te convertirías en un objetivo. Me levanté y me envolví en una de las mantas para protegerme del frío de la mañana. «Entonces, ¿qué hacemos?». Antes de que pudiera responder, se oyeron voces desde fuera, hombres gritando instrucciones, el sonido de equipos siendo movidos. Theon se movió rápidamente hacia un panel que no había notado antes, presionándolo para revelar un pequeño compartimento construido en la pared, lo suficientemente grande como para que cupiera una persona si se acurrucaba bien. «No», dije inmediatamente. «No me voy a esconder ahí como si fuera un secreto culpable». «Señor, usted dijo que teníamos 3 días para ser honestos, para ser sinceros el uno con el otro». Me acerqué a él, levantando la barbilla a pesar de que mi corazón latía con fuerza. «No voy a pasar nuestro segundo día apretujada en una pared mientras tú finges que no existo». Su expresión cambió y la frustración se transformó en algo que parecía casi orgullo. «Vas a ponértelo difícil, ¿verdad?». «Extremadamente». Un golpe en la puerta nos hizo quedarnos paralizados. «Majestad, es el canciller Voss. Necesito informarle de la situación». Los ojos de Theon no se apartaron de los míos. Podía ver cómo calculaba, sopesaba las opciones. Entonces, para mi sorpresa, extendió la mano y me tomó la mía. «Confía en mí», murmuró. Antes de que pudiera responder, gritó: «Adelante, canciller». La puerta se abrió y apareció un hombre de unos 50 años, con el pelo rizado y la mirada penetrante, vestido con el atuendo formal del Consejo Real. Entró y empezó a hablar. «Señor, hemos evaluado el bloqueo», y se detuvo en seco, clavando sus ojos en mí.
El silencio que siguió fue aplastante. Vi cómo el canciller comprendía todo. La cama arrugada, mi aspecto desaliñado, la forma en que Theron seguía sosteniendo mi mano. Lo vi llegar exactamente a las conclusiones sobre las que Theon me había advertido. Canciller Voss, dijo Theron con calma, como si fuera la situación más normal del mundo. Esta es Sarah Winters. Viaja bajo mi protección. Las cejas de Voss se arquearon hacia la línea del cabello. Bajo su protección, señor. Sí. Se subió al vagón equivocado en la estación. Un error comprensible en medio de la confusión. Cuando nos dimos cuenta del error, ya estábamos demasiado lejos de la estación para llevarla de vuelta sin peligro. La voz de Theron era perfectamente tranquila y transmitía una autoridad absoluta. Le he ofrecido alojamiento aquí durante el viaje. Confío en que eso no sea un problema. Lo había hecho magistralmente. Había explicado mi presencia y al mismo tiempo había dejado claro que no era prudente cuestionar su decisión. Pero yo podía ver los pensamientos que se agolpaban en la mente de Voss, las conclusiones a las que estaba llegando. Por supuesto que no, Majestad, dijo Voss con cautela. Aunque quizá la señorita Winters estaría más cómoda en uno de los vagones de pasajeros durante el resto del viaje. Estoy seguro de que podríamos organizarlo. No será necesario. El tono de Theron se endureció ligeramente. Ahora sobre el bloqueo. Voss me miró una vez más y luego pareció decidir que la discreción era la mejor parte del valor. Estimamos que se tardará entre 4 y 6 horas en despejar las vías. He enviado un mensaje a la capital para informar del retraso. Mientras tanto, la tripulación está estableciendo un perímetro. Estas montañas son conocidas por las manadas de lobos territoriales que no siempre reconocen los derechos de paso de la realeza. Me encargaré personalmente de cualquier manada si se convierte en un problema, dijo Theon. Podéis retiraros, canciller y vos. Esperó hasta que el hombre lo miró a los ojos. La presencia de la señorita Winters aquí no se discutirá con nadie. ¿Queda claro? Perfectamente claro, Majestad. Voss se marchó, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. En cuanto se fue, retiré mi mano de la de Theron y me acerqué a la ventana, con las emociones a flor de piel. Creí que somos amantes, dije con tono seco. Sí. ¿Y vas a dejar que lo crea? Es mejor que la alternativa. Me giré para mirarlo. ¿Y cuál es esa alternativa? Theron se quedó callado por un momento, con una expresión indescifrable, la verdad, que me atraes de una forma que no acabo de comprender, que mi lobo reconoce al tuyo como algo esencial, que en 2 días te has convertido en alguien más importante para mí que nadie en años. Se acercó. Esas verdades son más peligrosas que cualquier rumor, Sarah, porque son reales. Se me cortó la respiración. Están en marcha, deja que piensen lo que quieran. Deja que cotilleen. Cuando lleguemos mañana a la capital, desaparecerás entre la multitud y yo volveré a mi trono. Y lo que vos cree haber visto aquí seguirá siendo una especulación sin confirmar. Bajó la voz. Pero durante estas últimas horas, ¿podemos dejar de fingir que esto no significa nada? No sabía qué decir. Los cuidadosos muros que ambos habíamos construido alrededor de esta extraña conexión se estaban derrumbando, y me aterrorizaba lo que quedaría cuando cayeran por completo. Un alboroto en el exterior llamó nuestra atención. Voces elevadas, luego un aullido que me erizó todos los pelos del cuerpo. Le siguieron otros, un coro que hablaba de la presencia de la manada y del desafío territorial. La expresión de Theron se volvió fría y dura. Quédate aquí, cierra la puerta detrás de mí. ¿Qué está pasando? La manada local nos está poniendo a prueba. Saben que somos vulnerables, detenidos y expuestos. Se dirigió a la puerta. Tengo que recordarles porque eso es un error. Déjame ir contigo. Se volvió y había algo casi gentil en su expresión, a pesar de la intención letal que podía sentir emanando de él. No, si empieza la lucha, necesito saber que estás a salvo. Por favor, Sara. Solo esta vez, asentí a regañadientes. Se marchó y yo cerré la puerta con llave, tal y como me había indicado, y luego me acerqué a la ventana para observar. Afuera, un grupo de lobos había salido del bosque. Eran 7, todos en forma humana,
pero irradiando agresividad. Me di cuenta de que eran jóvenes, probablemente apenas habían cumplido los 20 años. Poner a prueba su fuerza contra el carruaje real era una muestra de bravuconería, el tipo de desafío temerario que podía costarles la vida. Theron caminó solo hacia ellos, sin guardias, sin armas, solo él y el peso aplastante de su dominio, que podía sentir incluso desde el interior del carruaje. Dijo algo que no pude oír, y el lobo líder, un hombre fornido con cabello castaño, se rió y le respondió algo. Mal movimiento. Theon se transformó tan rápido que casi no lo vi. En un momento era humano y al siguiente era un enorme lobo negro que parecía la noche y la furia concentradas. Su presencia alfa explotó hacia afuera como una onda expansiva. Y vi como todos y cada uno de esos jóvenes lobos caían de rodillas, incapaces de evitarlo. Sus propios lobos les obligaban a someterse, quisieran o no. Debería haber sido aterrador. Era un poder a una escala que nunca había presenciado. Un dominio tan absoluto que no admitía ninguna duda. Pero al ver a Theron de pie sobre esos lobos sometidos, no sentí miedo. Me sentí segura, protegida, reclamada de una manera primitiva que no entendía del todo. Volvió a adoptar su forma humana. Había aprendido el truco de conservar la ropa durante la transformación, una habilidad que le llevó años dominar, y volvió a hablar. Esta vez, los 7 lobos bajaron la cabeza y retrocedieron, retirándose al bosque como sombras que se disuelven a la luz del sol. Cuando regresaron al carruaje, abrí la puerta inmediatamente. Él entró, y yo aún podía sentir la energía residual crepitando a su alrededor, su lobo asomando a la superficie. ¿Estás bien?, le pregunté. Bien. Eran jóvenes y estúpidos. Nada más. Se acercó al armario, se sirvió agua y la bebió a grandes sorbos. No volverán a molestarnos. Lo observé y vi que la tensión aún se acumulaba en sus hombros. Sus manos no estaban del todo firmes. Ese tipo de poder, dije en voz baja. ¿Nunca te asusta lo que eres capaz de hacer? Dejó el vaso y se volvió hacia mí. Todos los días podía superar la mayoría de los retos sin sudar ni una gota. Podía matar sin pensarlo 2 veces. Ese tipo de poder. Se detuvo y luego terminó en voz baja. Aísla porque, ¿cómo se pueden formar conexiones reales cuando todos a tu alrededor están aterrorizados o intentan utilizarte? ¿Es eso lo que pensabas que haría? ¿Utilizarte? No. Sus ojos se encontraron con los míos. Eso es lo que te hizo peligroso desde el principio. Me miraste y viste a una persona, no a un rey. Tu lobo se encontró con el mío y no se inmutó. Me trataste como, buscó la palabra, como alguien que necesitaba un amigo. Yo respondí, sí. Se acercó, y ahora había algo crudo en su expresión. Tengo consejeros, guardias, sirvientes, súbditos. Tengo poder, riqueza e influencia. Pero no tengo amigos, Sara. No tengo a nadie con quien pueda mostrarme débil, a quien pueda decirle la verdad sin calcular el coste político. Hasta que una chica torpe se subió al vagón equivocado. Su risa fue suave y sincera. Hasta que apareciste tú. El momento se prolongó entre nosotros, cargado de todas las cosas que no estábamos diciendo. Afuera podía oír a la tripulación trabajando para despejar las vías. Metal contra madera, voces dando instrucciones. El tiempo seguía avanzando, siguiéndonos llevando hacia un final que ninguno de los dos deseaba. ¿Qué pasará mañana?, pregunté, dando voz al miedo que se había acumulado en mi pecho. Cuando lleguemos a la capital y esto termine. Theon se quedó callado durante un largo rato. No lo sé, admitió. El protocolo dice que asista a la ceremonia de apertura, dé un discurso, muestre mi rostro. Luego regreso al palacio y los territorios vuelven a sus negociaciones y políticas. Hizo una pausa. Y tú te unes a los otros lobos sin pareja en los eventos sociales, con la esperanza de encontrar una conexión. La idea me hizo sentir mal. ¿Cómo podría sonreír a desconocidos, entablar conversaciones triviales y fingir interés en posibles parejas cuando mi loba ya había decidido a quién quería? Cuando ya había encontrado algo real en el último lugar que esperaba. No encontraré a nadie allí, dije en voz baja. No después de esto, Sara. No, escucha. Me acerqué a él. Necesitaba que me entendiera.
Ayer me preguntaste si era descuidada o valiente. Creo que por fin estoy aprendiendo a ser valiente. Lo suficientemente valiente como para decir que estos 2 días han significado más para mí que los últimos 23 años juntos. Lo suficientemente valiente como para admitir que la idea de alejarme de ti mañana me hace sentir como si perdiera algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Levantó las manos para enmarcar mi rostro y su expresión era angustiada. Si pudiera cambiar las reglas, las expectativas, todo el sistema que gobierna nuestro mundo, lo haría. Pero soy el rey, Sara. Todo lo que hago es escrutado, politizado, utilizado como arma. Si te reclamara públicamente, lo sé, susurré, aunque las palabras cortaran como cristales, lo entiendo. Tienes responsabilidades, territorios que dependen de ti, siglos de tradición que mantener. No te pido que lo tires todo por la borda por alguien a quien acabas de conocer. Entonces, ¿qué me pides? No lo sabía. Quería algo imposible para mantener esta conexión, este sentimiento de ser vista y valorada sin el peso de las consecuencias aplastándonos a ambos. Quería que me dijera que el rango y el protocolo no importaban, que podríamos encontrar una manera, pero tenía la edad suficiente para saber que querer algo no lo hacía realidad. Te pido, dije finalmente, que me recuerdes. Cuando estés sentado en tu trono tomando decisiones que afecten a miles de personas, cuando estés solo en ese lugar junto a la cascada, cuando el peso sea demasiado grande, recuerda que había una chica en un tren que te vio, que realmente te vio, y pensó que valía la pena conocerte. Su frente se apoyó en la mía y sentí cómo su aliento se estremecía. Nunca te olvidaré, Sarah Winters. No es una promesa, es una certeza. Nos quedamos allí mientras el sol subía, mientras los sonidos del trabajo continuaban fuera, mientras nuestras últimas horas juntos se deslizaban como agua entre los dedos. Y ninguno de los dos reconoció las lágrimas en mis mejillas, ni la forma en que sus manos temblaban ligeramente al sostener mi rostro, ni el hecho de que ambos estábamos rompiendo algo que apenas había tenido tiempo de comenzar. Las vías quedaron despejadas a última hora de la tarde y el tren volvió a ponerse en marcha con una determinación que parecía el comienzo de una cuenta atrás. Nuestra última noche, nuestras últimas horas. Esa certeza flotaba entre nosotros como humo, imposible de ignorar. No hablamos mucho mientras caía la noche. En cambio, existíamos en un cómodo silencio que se sentía más íntimo que las palabras. Terence se sentó a leer un libro que había sacado de un estante oculto, y yo observaba el paisaje difuminarse tras las ventanas. Las montañas daban paso a colinas onduladas. La naturaleza salvaje cedía ante los signos de la civilización. Aparecieron pueblos en la distancia. Sus luces parecían estrellas caídas. Nos estábamos acercando. Cuéntame sobre la reunión, dije de repente, necesitando romper el silencio antes de que me asfixiara. ¿Qué ocurre realmente allí? Theron levantó la vista del libro y vi que elegía cuidadosamente sus palabras. La primera noche es la ceremonia de apertura. Todos los territorios se reúnen en el gran salón. Los alfas, sus familias, los lobos sin pareja que buscan conexiones. Yo doy un discurso sobre la unidad y la tradición. El teatro político habitual. Dejó el libro a un lado. 3 días de eventos sociales, cenas formales, competiciones al aire libre, bailes. Está diseñado para facilitar los encuentros entre lobos y fortalecer las alianzas, para recordar a todos que somos un solo pueblo a pesar de nuestras divisiones territoriales. Suena agotador. Lo es, especialmente para alguien como yo, de quien se espera que sea accesible pero intocable, presente pero apartado. Dijo con una leve mueca en los labios. Estrecharé 1000 manos y al final no recordaré ni una sola cara. Te acordarás de la mía, dije en voz baja. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del carruaje. Sí, lo haré. Entonces algo cambió en el aire entre nosotros. Se tomó una decisión, aunque no estaba segura de quién ni sobre qué. Darren se levantó y se sentó a mi lado en la cama reconvertida, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. He estado pensando, dijo con cautela,
en lo que pasará mañana. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y las reglas que rigen mi vida no son leyes de la naturaleza, son tradiciones, expectativas, conveniencias políticas, cosas que pueden ser cuestionadas si alguien es lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para intentarlo. Se volvió para mirarme de frente. ¿Y si te dijera que estoy considerando ser ambas cosas? No podía respirar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que en 5 años como rey he tomado cientos de decisiones basadas en el deber, en la estrategia, en lo que era mejor para los territorios. Y he sido infeliz. Su mano encontró la mía. Pero estos 2 días contigo me he sentido vivo de nuevo. Real, como si fuera más que una corona y un título. Theron, no puedes. La gente hablaría. Cuestionarían tu juicio. Déjalos. Ahora había acero en su voz, el tono de un hombre que había tomado una decisión. No estoy sugiriendo que entremos en la reunión y anunciemos un gran romance. Eso sería irresponsable por parte de ambos. Pero tampoco estoy dispuesto a fingir que no existes. No estoy dispuesto a dejar que desaparezcas entre la multitud mientras yo vuelvo a mi jaula. ¿Y entonces qué? Susurré. Quédate en la reunión. Asiste a los eventos. Déjame verte allí. Aunque tengamos que mantener las apariencias en público, su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. Y después, cuando terminen las ceremonias y los territorios se dispersen, ven al Palacio del Norte, no como un secreto vergonzoso, sino como mi invitada. Déjame mostrarte la cascada de la que te hablé. Déjame mostrarte las partes de mi mundo que no son teatro político. Era más de lo que me atrevía a esperar, y menos de lo que mi corazón deseaba. Como tu invitada, repetí. No como nada con una etiqueta todavía, dijo con sinceridad. No te mentiré, Sara. La política de esto es complicada. Habrá miembros de mi consejo que te considerarán inapropiada, de baja categoría, una distracción. Habrá presión para que elija una pareja más ventajosa. Apretó la mandíbula. Pero no me importa. Por primera vez en 5 años estoy eligiendo algo para mí misma en lugar de para el bien de los territorios. Y te elijo a ti. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para esto? Para el escrutinio, el juicio, la presión. Entonces lo afrontaremos juntos. Llevó mi mano a sus labios y me besó los nudillos, lo que me dejó sin aliento. Tu lobo miró al mío y no se inmutó. ¿Recuerdas? Ella sabía algo que nosotros apenas estamos empezando a comprender, que juntos somos más fuertes que separados. Pensé en las palabras de mi madre antes de partir. Eres más fuerte de lo que crees. Quizás tenía razón. Quizás la fuerza no consistía en ser el más grande, el más ruidoso o el más dominante. Quizás consistía en ser lo suficientemente valiente como para alcanzar algo real, incluso cuando todo estaba en tu contra. De acuerdo, susurré. Sí, me quedaré. Iré al palacio. Lo intentaré. Mi voz se quebró. Theon me atrajo hacia él y yo enterré mi rostro en su pecho, respirando ese aroma a cedro y humo que se había convertido en sinónimo de seguridad. Sus brazos me rodearon, sólidos y seguros, y por un momento, el futuro no me pareció tan aterrador. Nos quedamos así mientras el tren nos llevaba a través de la noche. Dos lobos buscando refugio el uno en el otro contra un mundo que intentaría separarnos. La capital apareció en el horizonte con el amanecer, una extensa ciudad de piedra y cristal que se extendía por el paisaje como una declaración de poder. El gran salón se alzaba en su centro, con sus agujas elevadas y su arquitectura antigua, donde los lobos se habían reunido durante siglos para celebrar su herencia. Me quedé de pie junto a la ventana, con mi bolsa de viaje a los pies, viendo cómo la ciudad se hacía más grande con cada minuto que pasaba. A mi lado, Theron había vuelto a ponerse su atuendo formal, el traje caro, la expresión controlada, el manto de la realeza que lo cubría como una armadura. Pero cuando me miraba, yo aún podía ver al hombre que había debajo. ¿Estás lista?, me preguntó en voz baja. No, sí. El tren comenzó a reducir la velocidad al acercarnos a la plataforma real, y ya podía ver a la multitud reunida,
a los funcionarios, a los guardias, a los miembros de la prensa con sus cámaras. En el momento en que nos detuviéramos, la vida de Theron ya no le pertenecería. Escucha con atención, dijo con voz que adoptó ese tono de autoridad absoluta. Cuando se abra la puerta, el canciller Voss estará allí. Te acompañará discretamente a las habitaciones reservadas para los invitados a la reunión. Allí tendrás una habitación. Ya lo he dispuesto todo. La ceremonia de inauguración de esta noche comienza al atardecer. Asiste a ella. Siéntate donde te resulte más cómodo. Y cuando dé mi discurso, hizo una pausa. Busca mi mirada hacia el balcón oriental. Ahí es donde te estaré buscando. Se me hizo un nudo en la garganta, y después de la ceremonia hay una recepción. Conversaciones, presentaciones, el baile político habitual. No tienes que asistir si no quieres, pero dudó. Pero me gustaría saber que estás allí. Aunque no podamos hablar, aunque tenga que fingir que apenas te veo, estaré allí, se lo prometí. El tren se detuvo por completo. A través de la ventana, pude ver a Voss acercándose junto con un contingente de guardias. El mundo real volvía a irrumpir, justo a tiempo. Thronon me acarició la cara por última vez, pasando su pulgar por mi pómulo en un gesto que ya se estaba volviendo familiar. Hace 3 días, entraste por error en mi vagón y lo cambiaste todo. No lo dudes, no dudes de ti misma, y no olvides que perteneces aquí tanto como cualquiera. Antes de que pudiera responder, me besó breve y apasionadamente, lleno de promesas. Luego se apartó, su expresión se transformó en la fría máscara del rey Alfa y se dirigió a la puerta. «Es la hora», murmuró y la abrió. La transformación fue instantánea y completa. El canciller Voss hizo una profunda reverencia. «Su Majestad, bienvenida a la capital. Espero que el viaje haya transcurrido sin incidentes». «Productivo», dijo Theron con frialdad. «He tenido tiempo para pensar, para planear». Hizo un gesto desdeñoso en mi dirección, sin mirarme realmente. «Asegúrate de que la señorita Winters se instale en los aposentos de invitados. Asistirá a la reunión como se había acordado previamente». «Por supuesto, señor». Vi a Theon bajar del carruaje, lo vi desaparecer entre una multitud de funcionarios, guardias y aduladores. Lo vi convertirse de nuevo en el rey intocable. Y aunque nos habíamos preparado para ello, aunque sabía que iba a suceder, seguía sintiéndome como si hubiera perdido algo precioso. Voss se volvió hacia mí con una expresión cuidadosamente neutra. «Señorita Winters, sígame, por favor». Cogí mi bolso y bajé del tren hacia una nueva vida. Las habitaciones de invitados eran mucho más bonitas de lo que esperaba. Una suite con dormitorio, sala de estar y un cuarto de baño con accesorios de mármol auténtico. Voss se mostró profesionalmente cortés. Me dio información sobre el programa de la reunión y la ubicación del gran salón antes de dejarme sola. Pasé el día desempaquetando mis escasas pertenencias y tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Hace 3 días, no era nadie de ningún sitio, convencida de que nunca encontraría mi lugar en este mundo. Ahora estaba en la capital, preparándome para asistir al evento social más importante de nuestra cultura, con el secreto conocimiento de que el propio Rey Alfa me había elegido. Parecía un sueño o un desastre a punto de ocurrir. Al acercarse el atardecer, me vestí con cuidado con el único traje formal que tenía, un sencillo vestido azul marino que mi madre me había ayudado a coser. No era elegante, pero estaba limpio y bien hecho. Me trencé el pelo rubio hacia atrás y me miré en el espejo, sin reconocer apenas a la mujer que me devolvía la mirada. «Tú perteneces aquí tanto como cualquiera», me había dicho Theron. Decidí creerle. El gran salón era tan abrumador como había temido. Techos abovedados enormes, cientos de lobos con sus mejores galas, el aire cargado de rivalidades y cálculos sociales. Encontré un asiento cerca del fondo de la sección este, lo más lejos posible del centro de atención, pero sin perder de vista la plataforma elevada desde donde hablaría Theon. La multitud se calmó cuando comenzó la ceremonia. Varios funcionarios hicieron anuncios, dieron la bienvenida a los territorios reunidos y hablaron de la tradición y la unidad.
Apenas los escuché. Mis ojos estaban fijos en el trono en el centro de la plataforma, aún vacío. Entonces él entró. Toda la sala quedó en silencio. Theon Ashford entró flanqueado por guardias, vestido con túnicas formales de color negro intenso, con ribetes plateados, que lo identificaban como rey. Su presencia llenaba el espacio como una fuerza física, y vi cómo los lobos de toda la sala bajaban inconscientemente la cabeza, incapaces de evitar su sumisión ante una autoridad tan concentrada. Pero yo mantuve la mirada fija en su rostro, esperando el momento que había prometido. Tomó su lugar en el trono y comenzó a hablar. Su voz resonó en la sala sin esfuerzo. Palabras sobre la unidad, sobre la fuerza a través de la diversidad, sobre honrar nuestro pasado mientras construimos nuestro futuro. Fue un buen discurso, cuidadosamente elaborado y pronunciado con diplomacia. Y entonces, a mitad del discurso, sus ojos se dirigieron hacia el balcón oriental, encontraron los míos y se mantuvieron fijos en ellos. Solo fue un segundo, quizá dos. Para cualquiera que lo viera no habría significado nada, solo la mirada de un rey sobre sus súbditos. Pero yo sentí su impacto en lo más profundo de mi ser. Sentí como mi lobo se agitaba en señal de reconocimiento. Sentí como el hilo invisible que nos unía se tensaba. Una pequeña sonrisa tocó sus labios, tan fugaz que podría haber sido mi imaginación. Luego apartó la mirada y continuó con su discurso. Y yo me senté en mi rincón del gran salón, con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos, sabiendo que me había visto, que importaba, que esto era real. Cuando terminó la ceremonia, la multitud se dispersó por los salones de recepción y yo me dejé llevar con ellos. Tomé una copa de vino de un camarero que pasaba y encontré un rincón tranquilo desde donde observar, contemplando los intrincados bailes sociales que se desarrollaban a mi alrededor. Vi a Thoron al otro lado de la sala, rodeado de solicitantes y asesores, desempeñando su papel a la perfección. De vez en cuando, sus ojos me buscaban por un momento, lo suficiente para reconocer que yo existía. Esta distancia cautelosa debería haber sido frustrante, pero de alguna manera no lo fue, porque ahora entendía que así era como sobreviviríamos, con miradas robadas y promesas secretas, en los espacios entre las obligaciones oficiales y las apariciones públicas. Eres la chica del tren. Me volví y vi a una mujer de pie a mi lado, elegante, de unos 40 años, con ojos penetrantes y aire de autoridad. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Lo siento, dije con cautela. El canciller Voss me habló de usted. Dijo que Su Majestad se compadeció de usted cuando se subió al vagón equivocado. Su tono era ligero, conversacional, pero percibí el cálculo que había detrás. Qué suerte que nuestro rey sea tan generoso con los viajeros perdidos. Muy afortunada, coincidí, manteniendo mi voz neutra. Me estudió durante un momento más y luego pareció decidir que no merecía su tiempo. Disfruta de la reunión, querida, aunque imagino que debe de ser abrumadora para alguien con tu origen. Se alejó, dejándome con la clara sensación de que acababa de ser evaluada y encontrada deficiente. Me dolió, pero no tanto como lo habría hecho 4 días antes, porque yo sabía algo que ella no sabía, que su rey me había elegido a mí, no a ella, ni a ninguno de los lobos de alto rango que había en esa sala, a mí. La recepción se prolongó y yo me disponía a retirarme a mis aposentos cuando lo sentí. Esa presión en el aire que significaba que Theron estaba cerca. Me volví y lo vi de pie a unos metros de distancia, aparentemente conversando con un grupo de alfas territoriales, pero situado de manera que pudiera verme claramente. Nuestras miradas se cruzaron y algo pasó entre nosotros. Una pregunta, una promesa. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un pasillo lateral y luego volvió a centrar su atención en los alfas que lo rodeaban. Esperé unos minutos y luego me dirigí con naturalidad hacia el pasillo, con el corazón latiéndome con fuerza. Estaba poco iluminado y vacío, un pasillo de servicio que la mayoría de los invitados no conocían. Apenas había entrado en él cuando unas manos me empujaron suavemente hacia un rincón y de repente Theron estaba allí, con la frente apoyada en la mía, respirando con dificultad. No pude, empezó a decir. Toda la noche
mirándote al otro lado de la sala, fingiendo que no me importaba. Lo sé, susurré. Yo también lo sentí. Entonces me besó, esta vez con todo el deseo y la desesperación que habíamos estado conteniendo. Sus manos se enredaron en mi cabello y las mías se aferraron a su túnica formal. Y durante unos momentos robados, volvimos a ser solo nosotros, no el rey y una desconocida, sino dos lobos que se habían encontrado contra todo pronóstico. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Mañana, dijo con urgencia. Cuando terminen las sesiones de la mañana, reúnete conmigo en la puerta norte de los terrenos del palacio. Ponte algo con lo que puedas montar a caballo. ¿Montar? Te llevaré a la cascada. Sin guardias, sin funcionarios, sin interrupciones. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía temblar las rodillas. Solo nosotros, como debe ser. Theon, si alguien nos ve, ya no me importa. Me acarició la cara. He pasado 5 años haciendo lo que se esperaba de mí, lo que era seguro, lo que era políticamente conveniente. Y me he sentido vacío. Tú me haces sentir completa de nuevo, Sara. No voy a renunciar a eso. Se oyeron pasos en el vestíbulo principal. Alguien se acercaba. Me besó una vez más, rápido y apasionadamente. Luego retrocedió hacia las sombras. Mañana, susurró, al mediodía en Northgate. Luego se fue. Volvió a la recepción como si nunca se hubiera ido. Me quedé en el hueco un momento más, tocándome los labios, sintiendo la huella de sus manos en mi cintura. Luego regresé a mis aposentos por los silenciosos pasillos, con la mente dando vueltas a las posibilidades. Los días siguientes se difuminaron en un patrón que se convirtió casi en rutina. Reuniones públicas en las que mantuvimos una distancia prudente. Momentos robados en pasillos y jardines en los que podíamos ser nosotros mismos. Y el viaje a los dioses de la cascada. La cascada. Tenía razón. Era el lugar más hermoso que había visto nunca. El agua caía en cascadas sobre rocas antiguas, hasta una piscina tan clara que podía contar las piedras del fondo. Pasamos horas allí hablando y riendo, y simplemente existiendo sin máscaras ni roles. Podría traerte aquí todas las semanas, me dijo, acercándome a él mientras estábamos sentados en las rocas. Que sea nuestro lugar. La gente notaría que el rey desaparecía con regularidad. Que lo notaran. Estoy cansado de ocultar lo que importa, pero no era tan sencillo, y ambos lo sabíamos. La reunión terminó tras los 7 días previstos y los territorios comenzaron a dispersarse. Se suponía que yo también debía marcharme, volver con mi madre, con mi manada absorta, a mi antigua vida. En cambio, Theon hizo un anuncio que conmocionó a su consejo. Nombró a un nuevo consejero, alguien que le ayudara a comprender las preocupaciones de los lobos de menor rango y que sirviera de puente entre el trono y los ciudadanos comunes del territorio. Alguien cuyas ideas ya habían demostrado ser muy valiosas durante la reunión. Yo. El canciller Vos casi se atraganta cuando Theron hizo la declaración, pero la palabra del rey era ley, y en una semana me instalaron en el Palacio del Norte con un título oficial y responsabilidades que realmente importaban. ¿Te das cuenta de que todos piensan que soy tu amante?, le dije una tarde mientras paseábamos por los jardines del palacio. Pueden pensar lo que quieran. Theron me cogió de la mano. Eres mi consejera. También eres la mujer de la que me estoy enamorando. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. Dejé de caminar, con el corazón en un puño. ¿Me quieres? Te amo desde que miraste a mi lobo y no te inmutaste, dijo simplemente. Desde que me llamaste la atención por mi aislamiento y me hiciste reír por primera vez en años. Desde que me mostraste que la fuerza no siempre es ruidosa y que el dominio no siempre es poder. Las lágrimas brotaron de mis mejillas. Yo también te amo, aunque sea una locura. Aunque apenas nos conocemos, sabemos lo que importa. Me atrajo hacia él. Todo lo demás lo resolveríamos juntos. Y así fue. Durante los meses siguientes, encontré mi lugar en su mundo. Asistí a las reuniones del consejo y ofrecí perspectivas que los demás consejeros nunca habían considerado. Viajé a los territorios fronterizos y escuché a los lobos que nunca antes habían tenido acceso directo a su rey. Me convertí en la voz de aquellos que habían sido ignorados.
tal y como yo había sido ignorada en su día. El consejo aprendió a respetarme, aunque algunos nunca me aceptaron del todo. Los territorios aprendieron que su rey había elegido a alguien inesperado y que quizá eso no era tan malo. Y Theron aprendió a mostrarse vulnerable, a compartir el peso de su corona, a amar sin reservas. 6 meses después de aquel fatídico viaje en tren, me pidió matrimonio en la cascada, sin más testigos que el bosque, el agua que caía y los lobos que siempre nos habían acompañado. Le dije que sí, antes incluso de que terminara de preguntarme. La boda fue una pesadilla política y un triunfo personal. Los tradicionalistas se escandalizaron. Los progresistas se alegraron. Todos se vieron obligados a reconocer que el rey Alfa había tomado su decisión y que nada la cambiaría. Me encontraba en el gran salón donde una vez me había escondido entre las sombras, con un vestido que costaba más que la casa de mi madre, y prometí mi vida al hombre que me había visto cuando era invisible. «No se supone que debes llorar durante tu propia boda», murmuró Theron mientras intercambiábamos votos. «Son lágrimas de felicidad», le susurré. «Puedo llorar de felicidad. Entonces yo también puedo llorar», dijo él, secándose las lágrimas de las mejillas sin importarle quién lo viera. «Porque me caso con la mujer que se subió al carruaje equivocado y cambió todo mi mundo». Más tarde, en la recepción, mi madre me llevó aparte. Estaba preciosa con el vestido que le habíamos comprado, pero sobre todo se la veía orgullosa. «Te lo dije», me dijo, acariciándome la cara con delicadeza. «Eres más fuerte de lo que crees». «Tenías razón», admití sobre todo. «Normalmente la tengo», sonrió. «Tu padre también se habría equivocado contigo. Sé que pensaba que la fuerza tenía que ver con el dominio y el poder. Nunca entendió que los lobos más fuertes son los que son lo suficientemente valientes como para mostrarse vulnerables, para amar a pesar del riesgo, para subir a vagones desconocidos y cambiar destinos». La abracé con fuerza y por encima de su hombro crucé la mirada con Theron al otro lado del abarrotado salón. Él sonrió. Esa sonrisa auténtica que me había ganado por primera vez en un tren en las montañas, la que era solo mía. La chica que se subió al vagón equivocado había encontrado todo lo que nunca supo que necesitaba. Un hogar, un propósito, amor, un lugar al que pertenecer. Y el rey Alfa, que había cerrado las puertas y dicho, «No te irás», había encontrado la salvación en forma de una loba olvidable con cabello rubio y un corazón valiente. Ambos estábamos perdidos y, de alguna manera, nos habíamos encontrado. La historia que había comenzado con un error terminó con una elección. La decisión consciente de amar a pesar de los obstáculos, de luchar por la conexión en un mundo que valoraba el poder por encima de la compasión, de creer que a veces el vagón equivocado resulta ser exactamente el correcto. Mientras bailaba con mi marido bajo el antiguo techo abovedado del gran salón, rodeada de lobos de todos los territorios que habían venido a presenciar lo imposible, pensé en aquella chica asustada en el andén 3 días antes de la reunión. Nunca habría creído que este final fuera posible, pero había aprendido algo esencial en los meses transcurridos desde aquella mañana lluviosa. Los cuentos de hadas no tratan de personas perfectas que encuentran el amor perfecto. Tratan de personas rotas que son lo suficientemente valientes como para buscarse y construir algo real a partir de los fragmentos. Y esto era real, era nuestro, era el comienzo que nos habíamos ganado, escrito en momentos robados y decisiones valientes y el tipo de amor que lo cambia todo. El rey Alfa y la chica de ningún lugar, juntos por fin y para siempre.